Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión más de la serie Democracia y Elecciones, Reflexiones en el Proceso Electoral 2024. Em, Agradecemos a IntelliJuris el espacio que nos brinda. Y bueno, el día de hoy vamos a tener un tema que tuvo muchísima discusión, mucho debate durante los días previos a la determinación de la sala superior, y básicamente es qué dice la sentencia de la sala superior que confirma la sobrerepresentación. En este caso, la asignación de diputados por representación proporcional que realizó a los diferentes partidos políticos. El día de hoy tenemos como invitados a Fernando Gesto Martínez Mansur. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Nuevamente en este espacio, siempre tu casa. Y también nos acompaña Francisco Castellanos Madrazos. Igualmente, él ya también nos ha acompañado en este espacio. Y pues nuevamente le damos la bienvenida y le agradecemos que se dé el espacio para compartir sus reflexiones con nosotros. El día de hoy tenemos el tema de lo que resolvió la Sala Superior el pasado 28 de agosto sobre la determinación que tomó el INE sobre la asignación de diputados de mayoría, perdón, sobre la determinación que tomó el INE sobre la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional. Para que nos platiquen sobre este tema, hemos invitado, ya les he dado la bienvenida a nuestros invitados, pero quisiera leer una muy breve semblanza para que nuestro auditorio conozca pues el amplio currículum de nuestros invitados. Seré breve, pero creo que es muy importante que nuestro auditorio conozca a quienes nos están el día de hoy acompañando. Francisco es socio fundador de Micas Consultores y en esta empresa es líder en el área de Derecho Constitucional, Electoral y Administrativo, lo que incluye litigio estratégico ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los juzgados y tribunales federales en materia de amparo. Es doctor en Derecho con mención honorífica por el posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, perdón. Es maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York y licenciado en Derecho con mención honorífica por la UNAD, em, perdón, creo que el día de hoy yo ando un poco enferma, entonces estoy un poco este, complicada con lo que estoy haciendo, pero el currículum que les estoy leyendo es de Francisco Castellanos Madrazos y, repito, él es socio fundador de Micas Consultores. Y bueno, en nuestro invitado también, Fernando Gesto Martínez. Él es doctor en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la UNAM, es maestro en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York y licenciado en Derecho con mención honorífica por la UNAM, ganador de la beca García Robles para impartir la cátedra México en el Instituto Kellogg's de la Universidad de Notre Dame durante el año 2025. Ambos tienen una amplia trayectoria en materia electoral, han desempeñado diversos cargos en el Tribunal Electoral y en diversos espacios relacionados con democracia y elecciones. A los dos les doy la más cordial bienvenida y bueno, sin mayor tema,
entraríamos a dar una breve introducción sobre el tema que el día de hoy nos convoca. Y bueno, como les explicaba, vamos a analizar lo que dijo la Sala Superior al confirmar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral que asignó los diputados por representación proporcional. Recordemos que el sistema de representación en nuestro país es mixto, lo que significa que tenemos 300 diputados que se eligen por el principio de mayoría y tenemos 200 diputados que se eligen por el principio de representación proporcional. Este sistema, ya nos lo comentarán nuestros invitados, ocasiona una cierta distorsión entre los votos obtenidos por los partidos políticos y el número de escaños que finalmente obtienen en la representación. Para ello tenemos reglas que nos fija la propia Constitución, y entre estas reglas pues tenemos que ningún partido político podrá tener más de 300 diputados y que ningún partido podrá estar sobrerepresentado más allá de un 8%, ni subrepresentado menos de un 8%. Bueno, todo esto es como la regla con la que se manejó las autoridades electorales y para ello, previo a ello, tuvimos un gran debate en la academia, en el foro, que ya nos platicarán también con detalle nuestros invitados, en el cual pues se proponía que el INE hiciera una interpretación diferente a lo que históricamente ha venido haciendo, bajo el esquema, pues que en otras ocasiones la autoridad electoral ha realizado un arbitraje electoral en el cual ha hecho interpretaciones que podríamos calificar de inéditas, pero que han tenido como finalidad, pues, lograr que los procesos electorales, pues, se den dentro de una integridad electoral, que no haya elementos que afecten el voto, que afecten el resultado y sobre todo que no se den situaciones en las cuales se puedan dar alguna distorsión en la norma. Bueno, bajo este esquema hubo varias propuestas que ya nos platicarán. No, nada más quiero adelantar que obviamente hubo una polémica muy fuerte sobre si el INE y posteriormente la Sala Superior debían seguir el criterio tradicional que venían aplicando desde 2009 o si en su caso estaban las condiciones para efecto de que se diera una interpretación diversa. Y bueno, este es el debate que el día de hoy nos convoca. Y para empezar, para poder entender un poco todo esto, pues yo le daría la bienvenida a Fernando y le pediría que si nos pudiera dar el contexto previo a la determinación de la Sala Superior, el contexto técnico de cómo está diseñado el sistema de representación en nuestro país y cuáles son los elementos que se deben de tomar en cuenta, pues al momento de hacer una asignación de diputados por el principio de representación proporcional. Bienvenido, Fernando, y bueno, pues adelante. Muchas gracias. Gracias, maestra. Gracias, Francisco. Gracias a IntelliJuris por esta invitación sobre un tema que sin duda es muy relevante, ¿no? Que me parece que yo nada más daré una pequeña introducción de complementar y Francisco hablará un poco más de la
de la sentencia, ¿no? Ya la maestra Rosa María Cano habló un poco del contexto, bueno, de cuál es nuestro sistema, ¿no? Que tenemos un sistema mixto en el tema de nuestro poder legislativo, que se conforma por un principio de mayoría relativa y un principio de representación proporcional. Se privilegia el principio de mayoría relativa al tener en nuestra Cámara de Diputados a 300 diputaciones por mayoría relativa y 200 diputaciones por representación proporcional. Ahora, ¿cuál es el contexto y cuál es la discusión que se dio efectivamente sobre el tema de la sobrerepresentación? En nuestra Constitución establece un límite de sobrerepresentación de más de 8%, es decir, si tú tienes el 40% de los votos, puedes tener hasta el 48% de la Cámara de Diputados sin llegar a vulnerar este límite de sobrerepresentación. Y esto se le llama la cláusula de gobernabilidad, ¿no? Así se le conoció y es como para que hay dos principios fundacionales en nuestra Constitución, que es el principio de pluralidad, que protege la representación proporcional, y el principio de gobernabilidad, para que exista también pueda haber mayorías que puedan gobernar y puedan pasar, ¿no? En los poderes legislativos. Ahí se centró esta discusión sobre si efectivamente los límites de sobrerepresentación se debían de aplicar a las coaliciones o no, y cómo se deberían de interpretar esos límites de sobrerepresentación, porque efectivamente un partido político, ¿no? Junto con sus aliados, con las coaliciones, ¿no? Los convenios de coalición distorsionan la repartición de diputaciones de representación proporcional, y esto podría verse reflejado en podríamos decir, una fraude a la voluntad ciudadana. ¿Cómo es posible que partidos políticos que hayan tenido 55% de 54% de votación, puedan llegar a tener una mayoría artificial calificada, ¿no? Y entonces ya nos explicó muy bien la maestra Rosa María Cano cómo fue este proceso. Me parece que es un tema que no es novedoso en nuestro sistema jurídico mexicano. El tema de la sobrerepresentación ya ha tenido varias cuestiones que los tribunales, el propio INE, el Tribunal Electoral ha establecido ciertos criterios que efectivamente ahorita lo vamos a explicar, pues el precedente que utilizó, los precedentes que utilizó la Sala Superior para su sentencia, pues son precedentes anteriores en donde se había aplicado como se aplicó esta fórmula de sobrerepresentación o estos cálculos de límites de sobrerepresentación, ¿no? Entonces, el contexto jurídico ahí está, el contexto político pues lo conocemos, ¿no? En un contexto de polarización, en donde había dos posturas, en donde sin duda, pues bueno, desde que salió la secretaria de Gobernación a establecer cuáles iban a ser la repartición de curules, me parece que hay una cierta presión, ¿no? Una presión política, hay una invasión de facultades, y después pues también se vio esto reflejado en el discurso de la presidenta electa Claudia Sheinbaum cuando fue al Tribunal Electoral y les dijo a los magistrados cómo se tenía que resolver el asunto de la sobrerepresentación. Entonces, el contexto político fue complicado, y por supuesto que el contexto político también influye en las decisiones en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral, el Consejo General, porque es un órgano que están los representantes de los partidos políticos, y esta discusión se dio en el seno del Consejo General, en donde hubo 4 consejerías que votaron en contra de la asignación de diputados de representación proporcional. Y en el Tribunal Electoral, pues bueno, conforme a lo que establecieron los partidos políticos en sus demandas, pues así resolvió el Tribunal Electoral y resolvió confirmar lo que había hecho el Instituto Nacional. Entonces, esto es, ¿no? Básicamente el contexto en el que se da, en un contexto de polarización, en un contexto de que efectivamente hubo también un grupo de académicos que presentaron un amicus curiae que buscaban, pues en cierta manera, dar mayores elementos a la sala superior para que resolviera estos asuntos, ¿no? Entonces, fue un asunto totalmente mediático, un asunto totalmente polarizado, controvertido, que se resolvió en la sala superior, confirmando lo que había hecho el Instituto Nacional Electoral. Y si quieren, lo dejo así para que entonces entremos ya al análisis de la sentencia con el doctor Francisco Castellanos. Adelante. Muchísimas gracias, Fernando. Bueno, Francisco, pues bienvenido nuevamente.
¿Tú nos podrías platicar, ya para entrar de lleno, cómo, qué fue lo que dijo la Sala Superior y sobre todo cuáles fueron los argumentos de los partidos políticos que impugnaron y que fue sobre lo que necesariamente se tuvo que abocar pues la Sala Superior, ¿no? ¿Cuáles fueron estos argumentos que nos dijo y cuál fue la conclusión a la que llegó? Entonces, pues muchísimas gracias, bienvenido y adelante. Sí, muchas gracias, Rosa María, estimado Fernando, y saludo atentamente a todas las personas que se están uniendo a este webinario y agradezco mucho a IntelliJuris la generosa invitación. Miren ustedes, este webinario se llama ¿Qué dice la sentencia de la Sala Superior? Y la sentencia de la Sala Superior trae básicamente 4 temas, ¿correcto? Entonces, si les parece bien, para hacerlo de manera ordenada, iré exponiendo uno a uno los temas, pero haciendo pausa entre tema y tema, ¿no? Y poniendo sobre la mesa de qué trata cada uno de estos temas, qué fue lo que dijo la Sala Superior y que lo podamos rebotar aquí con Fernando y con Rosa María, si les parece bien. Bueno, yo les he de decir que yo leí la sentencia cuando fue resuelta 2 veces y ahora para preparar esta intervención la estudié 2 veces más, de suerte que la he leído 4 veces y la verdad es que cada vez me convenzo desde el punto de vista jurídico de que esta sentencia me deja muchas más dudas que certezas desde el punto de vista de corrección argumentativa. Miren, el tema 1, omisión legislativa de prever que la sobrerepresentación también se calcule para coaliciones. En este punto que pidieron los accionantes o la parte actora, básicamente dijo, oye, en la Constitución se prevé un tope para la sobrerepresentación, pero la Constitución es genérica y el legislativo debió haber desarrollado una fórmula a nivel secundario que permitiera entender si esa sobrerepresentación debía ser aplicada solamente a partido político o, entiéndase, también a coalición. Ese es, digamos, el primer argumento como una omisión legislativa. Entonces, ¿qué dice la sentencia aquí? Y me parece, doy aquí a destacar temas realmente importantes. La sentencia en este apartado nos dice, no hay una omisión legislativa porque no existe una obligación constitucional directa para regular una diferenciación entre límites de sobrerepresentación a partidos y a coaliciones, tal cual eso es lo que dice la sentencia. Y a mí este argumento me genera un primer problema importante, porque si nosotros vemos los transitorios de la reforma constitucional del 2014, el artículo 54, encontraremos que, entre otras cosas, se le ordenó por parte del Poder Reformador al Legislativo que en leyes secundarias establecieran, y cito, las reglas conforme a las cuales se establecería un sistema uniforme de coaliciones para los procesos electorales federales y locales. Y la sentencia expresamente dice, no me ordenaron o no ordenaron al legislativo generar una distinción para la asignación entre partido y coalición. Entonces, la primera pregunta que yo me hago es, cuando el Poder Reformador habló de regular un sistema uniforme de coaliciones, ¿qué entendemos por sistema de coaliciones? Y yo no entiendo un sistema de coaliciones en donde no se establezca como uno de los ejes medulares la distribución de los votos entre los partidos que intervienen en la coalición.
y no solamente el escrutinio y cómputo de los votos. Entonces, a mí me parece que ahí es un primer aspecto que la sentencia no logra salvar bien. Porque si el Poder Reformador habló de un sistema uniforme de coaliciones, pues dejar fuera el mecanismo de distribución entre partidos en lo individual y partidos que conforman una coalición, me parece que no tiene sentido. Y entonces, a mí de ahí me parece que en realidad implícitamente sí existe un modelo real de participación y de trasvase de votos que está en el sistema de coaliciones a través del convenio, pero que la sala superior dice, bueno, ese trasvase de votos se refiere al escrutinio y cómputo de votos, disociando de la distribución de esos votos de una manera proporcional y auténtica. Este es, me parece, el primer aspecto importante que la sentencia no aclara, porque prescinde de los elementos que integran un sistema uniforme de coalición. Y desde ahí me parece que ya la argumentación tiene una importante fractura, pues no contempla la totalidad de este sistema. Aquí dejaría esta primera duda, esta primera inquietud argumentativa sobre el tema. Muchas gracias, Francisco. Fernando, pues en efecto, derivado de la reforma constitucional en materia electoral en el 2014, en los transitorios nos recetaron toda una serie de reglas y de obligaciones que deberían fue como un manual, ¿no? Para el legislador en esos artículos transitorios de lo que se debería de hacer para efecto de darle viabilidad a esa reforma de 2014. Uno de los argumentos que se dijeron fuera de la sentencia en el debate que se dio fue que precisamente cuando en el 2014 se hace esta regulación de las coaliciones, se les olvida la fracción quinta de este artículo y en consecuencia, pues eso era como un error histórico, ¿no? Una omisión histórica del constituyente o del legislador local. Y bueno, en ese sentido, Francisco nos pone el dedo sobre la llaga sobre el tema pues de que en su opinión, efectivamente, em, o trato de entenderlo así, efectivamente sí hay una omisión legislativa sobre este tema y la sala superior no entra al fondo del tema. ¿Tú qué opinas? A mí me parece que sí, que efectivamente hay podríamos decir, no sé si sea una omisión, puede ser que sea una omisión, pero también hay una incongruencia, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer eh, podríamos decir, una interpretación sistemática y funcional de todo nuestro ordenamiento jurídico, tanto de la Constitución como de las leyes secundarias, y conociendo que nuestra Constitución no se trata nada más de artículos, sino que también de principios que protege y valores que protege nuestra Constitución, como el que le decía hace un momento, el de la pluralidad, ¿no? Supongamos el de la pluralidad, que está muy bien protegido por el tema de tener este sistema mixto en donde los diputados de representación proporcional pues tienen un objetivo claro que es dotar de representación a las minorías políticas que no alcanzaron triunfos con mayoría relativa. Y esto es una discusión que se ha tenido ya tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Tribunal Electoral. Y aquí es donde me parece que también lo que desde el punto de vista metodológico que hace la Sala Superior en la sentencia, ¿no? Al leerla, te explican la metodología, ¿no? Y entonces van dividiendo los temas, y ya habló Francisco del tema de la omisión legislativa, sobre los límites de representación, es decir, van dividiendo cada uno de los temas, y me parece que esto es un error que, o bueno, no sé si sea un error, sino que lo que es en cierta manera formalista y mañoso. ¿Por qué? Porque van desestimando cada uno de los agregados sin realmente entrar al fondo de
esta colisión que podría haber entre valores, que es el de pluralidad contra el de gobernabilidad, que establece la cláusula de gobernabilidad de los límites de sobrerepresentación, y el sistema de coaliciones que dice Francisco. Entonces, me parece que el tribunal, al dividir cada uno de los temas de los agravios, lo va llevando a su conveniencia, en el sentido de que va desestimando cada uno de ellos, y nos quedamos con las ganas de que realmente le entraran al fondo del asunto. Supongamos el tema de la jurisprudencia 698, ¿no? Dicen, no, no es aplicable porque el caso fue un caso de Quintana Roo que versaba sobre otros hechos. Sin embargo, ahí en las jurisprudencias tenemos que tener claridad que son criterios jurídicos que tiene, en este caso, la Suprema Corte de Justicia, que son obligatorios, no sobre el caso en concreto, sino, sí, efectivamente, nacen de un caso en concreto, pero la jurisprudencia establece muy claramente el tema de estos valores que se protegen o principios que protege el principio de representación proporcional. Entonces, al hacer esta segmentación en la metodología que hace el tribunal, me parece que realiza un pues análisis en cierta manera sesgado, y nos quedamos con las ganas todos de realmente ver una sentencia con una calidad de un tribunal de constitucionalidad, como es el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde se hicieran pues como lo establece la magistrada Janine Otálora en su voto particular, que al final de cuentas los jueces, ¿no? Están también para cubrir las brechas de desigualdad, como decía el juez Barak, ¿no? Las brechas de desigualdad que establece la propia ley, pues los jueces están para corregir, hay una cuestión de corrección, y aquí hay una clara distorsión que están llevando el sistema de coaliciones, que está llevando a un fraude a la voluntad ciudadana, ya, pues podríamos decir, sobre representación artificial. Y esa cuestión en la sentencia, en la mayoría de los votos de los magistrados, ¿no? En lo que votaron los magistrados, me parece que no está ese análisis. Por lo mismo, por el tema de la metodología, que si bien es cierto, pues sí, el juez tiene la libertad de establecer la metodología mientras sea exhaustivo. Me parece que nos quedamos con las ganas de realmente un análisis integral del problema. Un poco lo menciona el magistrado Reyes en su voto concurrente particular, en parcial, ¿no? Pero sin duda me parece que nos quedó a deber la sentencia en un tribunal de constitucionalidad como es la Sala Superior del Tribunal Electoral. Muchas gracias, Fernando. Bueno, Francisco, pues vamos con el segundo punto de la metodología o la Claro, forma en que abordó la muchas sentencia. gracias. Como conclusión de este primer tema, diríamos, dice la sentencia, ninguna norma constitucional impone al Congreso considerar las coaliciones para calcular la sobrerepresentación. Nosotros pensamos, y creo que coincidimos con Fernando, que esta respuesta desarticula la manera en cómo participan los partidos y el complejo sistema de trasvase de votos a través del siglado y los convenios. Por lo tanto, nos parece aquí que sí hay una omisión legislativa y sí hay una instrucción. El siguiente tema es incumplimiento de postular 200 candidaturas de diputaciones de mayoría relativa, que es la fracción primera del artículo 54, ¿correcto? Y aquí, un poco utilizando alguna expresión de un proyecto de la Corte de hace algunos años, que se denominó un concierto de inconstitucionalidades, yo aquí traería, permítanme hacer el retruécano y traer esta expresión para hablar de un concierto de inconsistencias argumentativas. Y voy a tratar de decir por qué. Básicamente lo que aquí se señaló por los accionantes es que para poder participar de la repartición de curules o escaños por el principio de representación proporcional, hay que cumplir con un requisito previo, que es postular bajo el principio de mayoría relativa al menos candidaturas por partido en 200 distritos uninominales, ¿correcto? Eso fue el planteamiento. Y fíjense, la primera enorme inconsistencia desde mi punto de vista está en la metodología
que utiliza la sala superior. ¿Por qué? Porque cuando la sala superior interpreta la fracción quinta para decir que la asignación de RP es por partido y no puede entenderse por coalición, porque se trata de una regla que amerita una lectura textualista de la fracción quinta, esa metodología la utiliza en cóncavo convexo, es decir, completamente distinto respecto a la fracción primera, porque ahí dice, a ver, la fracción primera del 54 no se debe interpretar de manera exegética o literal, sino de manera extensiva, ¿ok? ¿Y qué dice esa fracción primera? Bueno, vamos a leerla muy brevemente para quienes nos siguen. Esa fracción primera dice lo siguiente: un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos 200 distritos. ¿Ok? Bueno, pues la sala superior dice, bueno, ahí donde la Constitución habla de un partido político, debe entenderse como una coalición de manera alternativa. Y en la fracción quinta, donde habla de un partido político, no puede entenderse por coalición. ¿Ok? Entonces, esta primera contradicción me parece que es muy difícil de superar. ¿Por qué? Porque el partido único se trata en la fracción primera como si fuera un principio constitucional. ¿Qué quiero decir? Los principios en términos de Robert Alexy, de Aaron Barak, son mandatos de optimización que deben interpretarse en sentido amplio para lograr su satisfacción en la mayor medida posible. Mientras que una regla jurídica, podríamos ir a las cuestiones más básicas de Hart o de Kelsen, o más para acá podríamos ir a Karl Arens, por ejemplo. Una regla jurídica es un mandato incondicionado de actuación que no cabe una interpretación o distintas interpretaciones igualmente válidas, ¿no? La mejor representación, y siempre lo hago con mis alumnas y alumnos, de una regla es un semáforo. Cuando el semáforo está en verde, el vehículo puede avanzar. Cuando el semáforo está en rojo, el vehículo debe hacer alto total. Esa es una regla y no cabe decir, bueno, estaba en rojo y me quedé medio a la mitad, medio avancé del cofre para atrás. No, es decir, entonces aquí yo realmente no entiendo cómo si en la fracción primera y en la fracción quinta del 54 claramente estamos ante reglas constitucionales, porque así lo dice la propia sentencia. Un partido político, fracción primera, o por partido político, fracción quinta, ¿por qué la sala superior hace una interpretación extensiva tratándose de la fracción primera y hace una interpretación restrictiva tratándose de la fracción quinta? Ese sería, digamos, el déficit principal respecto de una misma categoría de normas, utilizar un método interpretativo diferencial. Y a mí me parece que aquí más bien la interpretación que cabría haber hecho era que cuando se habla tendrá que participar en los 200 distritos con postulación por partido, pues se refería a una interpretación más plausible, es que para poder ir al RP yo tuve que haber postulado en 200 y luego en 100 puedo entrar a coalición. Por ejemplo, es una interpretación, me parece mucho más plausible, ¿no? En fin, pero lo pongo sobre la mesa porque la realidad es que esta divergencia ante una misma categoría de normas en el modelo interpretativo me parece que es de una inconsistencia pues muy importante. Muchas gracias, Francisco. Y sobre todo que es en el mismo artículo, ¿no? O sea, eso es lo más, ¿cómo lo llamaste? Este es el concierto de inconsistencias argumentativas, ¿no? En el mismo artículo, en el mismo artículo 54 tenemos la fracción primera y tenemos la fracción quinta. En la primera interpretaron que era por coalición porque
Además, ningún partido político hubiera cumplido con la postulación de los 200 diputados de MR si no se hubiera interpretado como lo hicieron. Porque como tuvimos dos grandes coaliciones, ningún partido postuló por sí mismo 200. Entonces, ahí hay un tema también que hubiera causado, si interpretan por partido, hubiera habido un problema como en cascada, ¿no? Pero eso también hubiera dado pauta a interpretar de manera armónica la 1 y la 5. Pero bueno, no quiero quitarle tiempo a Fernando, que está ahí ya con ganas de intervenir en el tema. Adelante. No, yo concuerdo con Francisco en el sentido de que hay una incongruencia interna en la sentencia. La incongruencia interna es clara en el sentido de que en un mismo artículo, que otra vez se tiene que hacer una interpretación sistemática, funcional, efectivamente, el tema gramatical, como lo establece, o el exegético, como lo establece la propia Sala Superior, no es el correcto, pero tiene una incongruencia interna la sentencia, ¿no? Y entonces, con eso, pues lo que, otra vez, lo que decía en mi segunda intervención, el estudio parcial y así por temas, como lo está haciendo Francisco, es lo que nos da una metodología que pues al final de cuentas en la sentencia puede ocasionar estas incongruencias. Y en una sala superior, en un órgano de última instancia, me parece que no podría haber estas incongruencias internas en una sentencia. Yo concuerdo en el sentido de que si las interpretaciones que se le pudieron haber dado, si efectivamente se establecía que el límite de sobrerepresentación tenía que ser por partido político, ¿sí? Y no por coalición. Entonces se le tenía que haber dado el mismo trato a este tema sobre las 200 diputaciones. Si efectivamente se decía que en el primer tema que las 200 diputaciones eran válidas si se presentaban en el tema de coaliciones, entonces la consecuencia tendría que ser que los límites de sobrerepresentación se calcularan de acuerdo a las coaliciones. Y eso tendría congruencia y lo que nos dotaría de certeza de cómo debe de ser interpretado este artículo. Sí, y ahorita seguramente también vamos a hablar del fundamento histórico del que hablan, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la sala superior lo que dice es, bueno, pero así lo hemos resuelto, ¿no? Y entonces con eso nos quedamos. También esto es importante decir que no lo dije en mi primera intervención sobre el contexto. Si bien es cierto, el tema de la sobrerepresentación y la distorsión que han generado las coaliciones viene desde 2015, ¿sí? Y que se ha estado ahí, en 2015 había una sobrerepresentación de una diputación, era mínima y ha ido aumentando. Me parece que en el contexto actual del que hubo, ¿no? Esta sobrerepresentación fue realmente un caso que ameritaba, dicen los jueces, una nueva reflexión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso la distorsión era mucho mayor que en los procesos pasados. Y yo creo que no fue una distorsión casual, fue una distorsión simulada, pensada, el siglado de las candidaturas en los convenios de coalición están perfectamente pensados por los partidos políticos para esto, para no llegar a los límites de sobrerepresentación. Entonces, en ese sentido, me parece que sí había cabida para una nueva reflexión y sobre todo para dotar de certeza y seguridad jurídica a estos principios de los que habla Francisco y que deben de ser protegidos por el juez constitucional. El juez constitucional no es un juez autómata del derecho, no es un simple aplicador del derecho, sino que tiene que interpretar lo que establece los principios y valores que protegen nuestra Constitución de conformidad con las reglas que establece nuestra propia Constitución y el sistema normativo de manera integral. Por eso, sí creo que esta incongruencia es clara y en vez de dotar de certeza y seguridad jurídica, que es lo que debe de pasar, lo que está haciendo es un trato diferenciado. Y en una misma norma de carácter constitucional,
Me parece que es algo que no podría pasar y que sin duda pues nos deja otra vez pues con dudas sobre esta sentencia que bueno, vamos a ir al siguiente tema, pero que en este tema totalmente concuerdo con Francisco en el sentido de que sí hay una incongruencia interna en la sentencia. Muchas gracias, Fernando. Pues adelante, Francisco. Gracias. Bueno, el tema número 3 aborda varios subtemas que básicamente en la línea argumentativa se refiere a cómo debió interpretarse el límite de la sobrerepresentación. En esencia se trata de eso. Y aquí uno de los argumentos torales, ya lo adelantaba Fernando hace un momento, es si se debía aplicar o no el principio de proporcionalidad a la luz de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la acción de inconstitucionalidad 6, diagonal 1998. ¿Por qué? Pues porque en el centro está definir cómo es posible que aunque nosotros tengamos un sistema mixto con prevalencia del mayoritario, sea constitucionalmente proporcional que el 54% de apoyo que tuvo la coalición de Morena y aliados termine con alrededor del 73% de los escaños y las curules, y la otra coalición de un 43% termine con un 25%, ¿no? Ese es en el centro lo que estamos debatiendo. Y miren, la sala superior, entre distintos argumentos, dijo que no era aplicable el precedente de la Suprema Corte de la acción 698, dice, y la jurisprudencia 70 diagonal 98 al Pleno, y permítanme ponerles en contexto el rubro. Esa jurisprudencia dice: en materia electoral, el principio de representación proporcional como sistema para garantizar la pluralidad en la integración de los órganos legislativos. ¿Okay? Esta jurisprudencia, dice la Sala Superior, no es aplicable porque la Corte no se pronunció sobre los límites a la sobrerepresentación, sino que resolvió acerca de la cláusula de gobernabilidad. Y dice, es distinto el enfoque desde la óptica del sistema de la coalición, surgida en 2014, dice la Sala Superior, porque tenemos una nueva configuración a nivel secundario de cómo opera el modelo de coalición en nuestro sistema jurídico. Bueno, y yo con el mayor respeto y deferencia a la Sala Superior, como no puede ser de otra manera, me parece que estos argumentos no solo son incorrectos, sino que son falacias argumentativas. Y voy a explicar por qué. Tengo aquí la ejecutoria de esa acción de inconstitucionalidad 698. Y uno de los temas que se abordan era efectivamente que en la legislación que estaban revisando, que era la de Quintana Roo, se preveía un sistema de asignación por RP bajo el modelo de la denominada cláusula de gobernabilidad que se inserta en nuestra Constitución hacia 1990. Y la Suprema Corte lo primero que dice es seguir asignando curules a través de una cláusula de gobernabilidad que ya no está en el 54 de la Constitución, es inconstitucional. Entonces, no solo la Corte trató o no abordó bajo el enfoque de la cláusula de gobernabilidad como eje temático, sino que la Corte dijo es inconstitucional asignar bajo ese modelo porque ese modelo ya no está vigente. Ese modelo estuvo vigente en 1990 y aquí lo dice la propia Corte muy brevemente. Dice,
Dice, esta Suprema Corte de Justicia estima que la eliminación de la cláusula de gobernabilidad obedeció a que se estimó por el órgano revisor de la Constitución que dicho principio es contrario al de representación proporcional actualmente vigente, motivo por el cual el precepto impugnado se estima contrario a los preceptos fundamentales ya que implícitamente contiene dicha cláusula. Y dice la Corte, ese modelo estuvo vigente en el artículo 54 y en el entonces COFIPE en su versión de 1990. Entonces, la Corte distingue claramente y dice, no puedes tú asignar por RP bajo la idea de la cláusula de gobernabilidad porque ese modelo ya no es el constitucional. Y al contrario, la Corte señala, el modelo que está actualmente en vigor es el del 54, fracción primera y quinta, ¿ok? ¿Y cómo lo dice? De la siguiente manera, fíjense, si esta expresión no es directamente señalar cuál es la teleología constitucional de la representación proporcional para salvaguardar el pluralismo y la defensa de las minorías en la integración de un órgano parlamentario, pues yo con toda franqueza y con el mayor respeto, no entiendo qué lo puede hacer. Dice la Corte, y voy a la ejecutoria, por tanto, el análisis de las disposiciones que se combaten en esta vía constitucional debe hacerse atendiendo no solo al texto literal de cada una de ellas en lo particular, sino también al contexto de la propia norma que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente, pues no puede comprenderse el principio de proporcionalidad atendiendo a una sola de estas, sino a su conjunto. Además, debe atenderse también a los fines y objetivos que persiguen el principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela, a efecto de determinar si efectivamente la disposición combatida inmersa en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme las bases generales que lo soportan. Y aquí déjenme decirles algo adicional. Es que la Sala Superior incurre en otra falacia muy, muy importante porque en la sentencia dice, es que la Suprema Corte falla esto cuando se trataba de otro modelo de asignación, la cláusula de gobernabilidad. Es falso. La propia Corte en la sentencia, como ya lo dije, señala que ese modelo ya está obsoleto, está superado. Pero además les voy a decir algo. Tengo aquí los textos del artículo 54, vigente cuando la Suprema Corte resuelve esta acción de inconstitucionalidad, que lo hace el 23 de septiembre de 1998, y el texto vigente, que es el texto actual de la fracción primera y quinta del 54, está así desde 1996. Desde el 22 de agosto de 1996. Si ustedes leen, la fracción primera es la misma y la fracción quinta es la que se estableció y tiene la misma fisonomía. Dice, en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Y luego lo que ya sabemos. Entonces, tampoco es correcto que hubiera existido una modificación a las bases constitucionales en esa 698. Esa 698 se emite con la fracción quinta del 54 y la fracción primera del 54 vigentes desde el 96 y que no fueron tocadas en la reforma de 2014. En la reforma de 2014, el 54 solamente se modificó la fracción o base segunda. Entonces, definitivamente, esta argumentación de la Sala Superior, pues es una falacia trepidante. Aquí lo dejo, hay más aspectos, pero aquí lo dejo para escuchar los comentarios. Muchas gracias, Francisco. Una explicación súper técnica e interesante. Y bueno, Fernando, ¿cuál es tu opinión al tema? Debo decir que al respecto, pues tengo entendido que se presentó ya una contradicción
de criterios ante la Suprema Corte, precisamente por la interpretación histórica que se había estado dando por el tribunal y esta jurisprudencia 698. Pero dentro de los argumentos que nos acaba de compartir Francisco, pues hay una evidente análisis, podríamos decir, no exhaustivo sobre cómo se dio las reformas y por qué esa jurisprudencia pues sí atacaba el tema de la sobrerepresentación. Adelante. Sí, gracias, maestra. Y me había adelantado un poco en mi intervención anterior sobre este tema, ¿no? De em, la jurisprudencia 698, porque yo decía, se fueron por la fácil, ¿no? Los magistrados y magistrada, en el sentido de que decían, bueno, si en el caso en concreto no aplica, si es un caso diverso, que es el tema de una legislación del estado de Quintana Roo, entonces no aplica esto. Y esto es irse por la fácil sin entender el fondo de la jurisprudencia, como nos acaba de explicar Francisco. El fondo de la jurisprudencia es este sistema o estos principios que protege nuestra propia constitución y que ya la máxima autoridad jurisdiccional de nuestro país le dio vida y lo interpretó y dijo cómo se debía de interpretar estos principios, como el principio de pluralidad, frente a, supongamos, los límites de sobrerepresentación en los límites de las mayorías. Es más, la propia jurisprudencia establece que hay ocasiones en donde hay que restarle diputaciones a los partidos mayoritarios para dárselas a las minorías y que esa es la finalidad y la teleología de la representación proporcional. Y entonces me parece que eso es otra vez lo que estamos diciendo. Realmente lo que nos quedamos con las ganas es de que hicieran realmente un estudio de constitucionalidad, un estudio, una ponderación de valores, un estudio de principios, ¿sí? En el sentido de que, a ver, el tribunal ha resuelto muchos, yo les llamo dilemas democráticos. Cuando dos principios se contraponen, hay un dilema democrático y el juez pues tiene que optar por una solución. Y la solución que tiene que optar es, hay distintas formas de optar por la solución. En el caso que se puedan armonizar dos principios, pues entonces se optará por esa o por el menos restrictivo. Y generalmente lo que ha pasado con la Sala Superior y con este tribunal es que desde sus inicios en la primera integración fueron un tribunal garantista y que después se volvió un tribunal progresivo, ¿no? En temas sobre todo de derechos políticos, en el reconocimiento, supongamos, en el tema de paridad de género, el tribunal hizo, ¿no? La paridad de género a base de sentencias, ¿no? A base de sentencias realmente le dotó de eficacia y después ya fue retomado por el legislador y por el constituyente permanente. Sin embargo, ha tenido su papel de un tribunal de constitucionalidad, incluso también en el tema, me acuerdo del caso Cherán, ¿no? Cuando había una omisión de la legislación local de reconocer los usos y costumbres o los sistemas normativos, realizó todo un estudio y un análisis de ponderación de estos valores y de maximización de derechos políticos, cuestión que aquí, por una cuestión yo diría formalista, ¿no? Eh, Deja de hacer esa tarea que debe de hacer un juez constitucional. Y en este caso, me parece que era totalmente, yo coincido con Francisco, que era totalmente aplicable la jurisprudencia 698 al caso en concreto y que se debió de haber entrado a este estudio que no se realizó. Entonces, una vez más, nos deja mucho que desear esta sentencia, porque otra vez sí, está la contradicción de criterios, ¿no? La contradicción de criterios ante la Suprema Corte de Justicia, que ya no va a tener ningún impacto. Esto se debió haber hecho a lo mejor antes, ¿no? Pero bueno, se presentó justo en el momento y lo que se buscaba era que la Corte se pronunciara y entonces que el tribunal, porque la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia es obligatoria para el Tribunal Electoral,
pues tuviera, y al haber una contradicción de criterios, o una contradicción de criterios entre lo resuelto por el Tribunal Electoral y esta jurisprudencia, pues que hubiera luz y que hubiera aplicado al caso en concreto, cosa que pues no se dio y que estamos en espera, ¿no? Del ministro González Alcántara de que resuelvan esta contradicción de criterios que nos dará luz para casos en futuro. Sin embargo, creo que esto se lo pudo haber hecho la Sala Superior, ¿no? Esto lo pudo haber hecho la Sala Superior y no lo hizo y se fue podríamos ir por el camino fácil de decir no es aplicable y con eso se acabó. Es cuanto. Muchas gracias, Fernando. En efecto, la Sala Superior, el Tribunal Electoral, tiene una tradición de Tribunal Constitucional. Recordemos, no existiría el procedimiento especial sancionador sin la imaginación para, para hacer este arbitraje electoral en su momento, ¿no? Pero en este caso, pues como nos lo comentan nuestros invitados, atendió más a una posición más conservadora, ¿no? Más de interpretar de manera más restrictiva y no hacer una interpretación pues más sistemática y funcional. Bueno, Francisco, pues continuamos contigo. Gracias. Adelante. Estoy recordando mis tiempos de secretario de Estudio y Cuenta, dándole cuenta para aquí a todas las personas que nos hacen el honor de seguir. A ver, el siguiente punto tiene 3 argumentos muy importantes dentro del mismo tema, que es por qué no interpretar la sobrerepresentación como se solicitó en cuanto a que no excediera los 8 puntos. Y es, en primer lugar, dice la Sala Superior, ya adelantaba Fer, dice, a ver, yo tengo una línea larga judicial desde el 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, ¿no? Y cita básicamente un leading case o caso emblemático, el Subrec 943-2018, en donde yo ya dije que no es posible considerar una coalición como unidad y que el límite a la sobrerepresentación debe ser por partido político. Sí, y además yo no encuentro, dice la Sala Superior, un motivo ni justificación razonable para apartarme de este criterio de una larga doctrina judicial. Bueno, en cuanto a este primer punto, yo creo que es adecuado y un tribunal debe partir de sus precedentes, ¿no? Eso es algo esencial en cuanto al principio de certeza de un sistema judicial. Pero los precedentes no son cláusulas pétreas. Los precedentes, como ha dicho bien Robert Alexy en su teoría de argumentación jurídica, hay una ley que se llama ley de inercia argumentativa, en donde es válido que un tribunal terminal anuncie que hay un contexto interpretativo, normativo, fáctico, social, diferenciado, que distinga ese contexto, que diga que ese contexto va a hacer que se separe del precedente, que lo anuncie explícitamente y que motive cuál va a ser la nueva adopción del criterio. Eso lo hacen los tribunales constitucionales, al menos de Occidente, de manera no frecuente, pero tampoco de manera extraordinaria o irregular. Y a mí sí me parece, en cuanto a este primer punto, que sí hay un motivo válido para interpretar de manera diferenciada y cambiar el criterio. Y la magistrada Yanino Talora lo esboza de cierta forma en su voto particular. Y es que aquí esa fórmula de límite a la sobrerepresentación por partido y no por coalición, permitiendo a través de los convenios que haya trasvases para evitar que por partido se llegue a una cuota máxima de distritos uninominales y con ello ir sumando para después sacar otra tajada por asignación de RP, ¿sí? Por primera vez esa fórmula que yo le bauticé como una fórmula de alquimia electoral, por primera vez va desde el inicio de la transición democrática en 1977,
va a permitir que se reconstituya un régimen hegemónico de partido y de poder político sin contrapesos para todas las decisiones importantes que se requieren en el Congreso, que va desde, por ejemplo, una reforma a la Constitución, designaciones de cargos clave, por ejemplo, ahora que se van a designar las candidaturas para votar a juezas, jueces, magistrados, ministros, ¿sí? Pues entre la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, ambas cámaras, van a tener el 75% de las postulaciones, ¿no? Hasta incluso que las minorías parlamentarias no van a poder ejercer acción de inconstitucionalidad porque no alcanzan el 33%. Esa configuración de régimen hegemónico de partido y de gobierno, aplicando esa fórmula, por supuesto que es un motivo más que justificado, y es un motivo legal, ¿eh? Es un motivo legal porque desarticula y desactiva la participación constitucional de las minorías que tuvieron una votación efectiva del 45% en las cámaras, la desactiva, ¿sí? Y se acaban los contrapesos en la democracia constitucional. El segundo punto sobre este mismo tema, y lo trato aquí para irlo hilando, es que la Sala Superior señala, oye, pero el acuerdo 645-2023, donde el INE determinó que así iba a ser la asignación por partido y no por coalición, nadie lo combatió. Y ese argumento es parcialmente cierto. En la impugnación ante la Sala Superior, que fue el RAP 385, nadie combatió esa asignación. Entonces, en principio, podríamos pensar que hubo una preclusión. ¿Ok? Sin embargo, hablando de un control de constitucionalidad, como dijo Fernando, lo que esperaríamos de un tribunal constitucional es que por encima de un tema de preclusión técnica, sobre todo en un tema tan delicado, privilegiáramos el principio proacción. ¿Y cómo se podría privilegiar a partir de las propias herramientas técnicas del tribunal? Bueno, pues yo aquí les tengo cuál sería mi propuesta. Ahí donde el tribunal dijo, y cito expresamente, así, el 7 de diciembre de 2023, el Consejo General del INE aprobó el acuerdo por el que determinó el mecanismo para la aplicación de la fórmula de asignación de las diputaciones por el principio de RP, y en la controversia los partidos actores no plantearon agravio relativo a la que la verificación de representación, de sobrerepresentación, se debía hacer por coalición. Por lo tanto, eso fue consentido. Bueno, recordemos que la propia Sala Superior, en la jurisprudencia 35/2013, y voy a leer el rubro, dice, inconstitucionalidad de leyes electorales se puede plantear por cada acto de aplicación. Entonces, es cierto, en ese momento, como la emisión, vamos a verlo aquí como norma autoaplicativa y como norma heteroaplicativa. El acuerdo 645 se pudo haber impugnado como una norma autoaplicativa o con su sola emisión. Claro que sí, se pudo haber hecho sin duda, pero hay una segunda oportunidad, privilegiando el principio proactione o proacción, y está en la propia jurisprudencia del tribunal 35/2013. Inconstitucionalidad de leyes electorales se puede plantear por cada acto de aplicación. ¿Cuándo se da el acto de aplicación? Cuando el Consejo General del INE hace las asignaciones. Esto en amparo es algo clarísimo. Yo puedo impugnar desde que me identifica la norma con su sola entrada en vigor y tengo 30 días. Claro, pero ya tengo una segunda oportunidad. ¿Cuándo? Cuando resiento un acto concreto de aplicación. Y eso es un aspecto de teoría del control de constitucionalidad que el propio Tribunal Electoral tiene reconocida en esta jurisprudencia. Entonces, a mí me parece, con toda franqueza, que este argumento, pues es un poco chabacano, es un poco chambón, perdónenme, uso así coloquial, porque definitivamente está desconociendo
estos elementos de teoría del control de constitucionalidad, que además el propio tribunal tiene reconocido en una jurisprudencia hasta donde mi conocimiento me da firme. Y el tercer argumento sobre este mismo es el relativo a que se debe hacer una interpretación literal o exegética del 54 fracción quinta. Y aquí regreso al punto que yo ya había avanzado. Aquí, y cito la sentencia, dice, la norma es clara y expresa y suficiente acudir a su literalidad sin necesidad de algún otro tipo de interpretación, porque no existe ambigüedad, contradicción o confusión. Ya decíamos que esto es una incongruencia o es una falta de congruencia interna, porque para una regla de la fracción primera se interpreta extensivamente allá donde dice partido, entiéndase coalición, pero en la fracción quinta allá donde dice partido, entiéndase partido. Pero además llama la atención, y yo aquí quiero recordar que ahora en esta sentencia que fue del ponente de aquel RAP 383/2018, que fue un asunto de hace 6 años en donde se impugnó la pérdida del registro del Partido Encuentro Social, el denominado PES. Ese mismo magistrado ponente en aquel asunto propuso un primer proyecto en ese RAP, en donde, a pesar de que el PES no había alcanzado el 3% de la votación válida emitida, que es la regla constitucional para conservar un registro, se circuló un primer proyecto donde se hacía una interpretación, a mi juicio, más que extensiva, porque se pretendía cumplir esa regla del 3% a partir de una representatividad importante de curules y escaños en ambas cámaras del Congreso de la Unión. Y déjenme muy brevemente para dar a toda nuestra audiencia el contexto. ¿Qué se dijo en aquel proyecto? Que finalmente no pasó, fue rechazado, se cambió y el PES perdió el registro al no haber alcanzado la votación valiente del 3%. Pero en aquel proyecto lo que se decía es lo siguiente. Fíjense, en esta sentencia se dice, la norma es clara y expresa y suficiente para acudir a la literalidad sin ningún otro tipo de interpretación. Pero llama la atención que en aquel momento se hablara de que, cito, las normas constitucionales en su mayoría están formuladas a manera de principios, de manera que su formulación o expresión no debe ser concebida bajo una lectura literal, sino lo más amplia posible, en atención a que los enunciados constitucionales deben percibirse como textos amplios en los que por regla general, salvo el caso de restricciones expresas, el intérprete tiene el deber de profundizar en su estudio para reconocer los valores y bases que realmente se busca garantizar. Bueno, yo me imagino que en aquel proyecto, cuando se hablaba de esta interpretación de principios y valores, se incluía la regla del 3% para conservar el registro de un partido político. Pues bueno, estos fueron en cuanto a este aspecto de cómo debía interpretarse la sobrerepresentación y si debía o no cambiarse el criterio, lo que dijo la Sala Superior. Muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, nos acabas de dar una explicación muy, muy exhaustiva. Yo me quedo con un tema muy inquietante que no porque lo voy a hacer yo como muy, muy llano, ¿no? No porque hayas interpretado de manera recurrente una norma, no implica que eso esté correcto, ¿no? Sobre todo a la luz de las consecuencias que actualmente tenemos. El tema de que no tengamos representatividad de las minorías, que les quites totalmente la facultad de hacer un control de constitucionalidad, creo que es de los temas más graves que se da con esta determinación. Y bueno, Fernando, en tu opinión, esta forma en que resolvió finalmente el centro porque esto que acabamos de ver, pues fue el centro realmente de la impugnación, ¿no? Cómo debe de interpretarse
la sobrerepresentación. En tu punto de vista, ¿qué consideras que conlleva esta determinación? Sí, bueno, yo coincido otra vez con Francisco en el sentido de que el fundamento histórico, ¿no? Los precedentes, pues sí, hay momentos en que los tribunales se pueden apartar de sus propios precedentes y que hay una flexibilidad cuando se ve una, podríamos decir, una desigualdad o un error o una cuestión que está llevando a consecuencias, porque es bien importante decir esto, la sentencia de la sala superior sí tiene una consecuencia, no nada más es en el caso en concreto, ya lo dijo Francisco, hay una consecuencia de una sobrerepresentación que establece una mayoría calificada y que esto debe de ser sensible el juez constitucional, ¿no? Los realistas norteamericanos han establecido que es bien importante que el juez tenga muy claro de las consecuencias, no nada más en el caso en concreto, sino de las consecuencias que puede traer esa decisión al futuro, ¿no? Dice, a mí me gusta decir que hay una fórmula de la ley universal, como lo dice Kant, ¿no? Que obra solo según aquella máxima por la cual puede creer que al mismo tiempo se convierta en ley universal. Y entonces, en este momento era importante que la sala superior pues realizara un análisis integral en el sentido de cuáles iban a ser las consecuencias, no nada más jurídicas en el caso en concreto, sino en el sistema jurídico, qué iba a pasar con esta sentencia. Y es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Con el tema de la reforma judicial, con el tema de la Guardia Nacional, con el tema, es consecuencia, ¿sí? Indirecta de lo que decidió la Sala Superior. Y por eso era necesario que sí hicieran esta nueva reflexión. ¿Y cuáles eran las propuestas de cómo podíamos interpretar? Lo podíamos interpretar como fue la que se dijo durante muchos espacios académicos, que era el tema de considerar a las coaliciones en el tema de la sobrerepresentación. Es decir, que una coalición no pudiera tener más del 8% de la sobrerepresentación, ¿no? Y entonces, pues esa sería una de las opciones. La otra opción que lo dio la magistrada Otálora y que ya lo ha dicho también la Sala Regional Toluca era computarle a los partidos políticos para el tema de los límites de la sobrerepresentación, quién le dio más votos a ese triunfo. Entonces, en la coalición, sigamos haciendo historia, efectivamente, todos los triunfos de mayoría relativa, el que otorgó mayores votos fue el partido Morena, incluso aquellos siglados por el PT y por el Partido Verde. Esto es lo que generó la distorsión. Y entonces decía la magistrada Otalora, y lo ha hecho la Sala Regional Toluca, hay que a medir los límites de sobrerepresentación de acuerdo a la proporción de votos que tú le diste. ¿Quién le dio realmente la victoria? Si se lo dio el partido de Morena, hay que contarle esa victoria o esa diputación a el partido Morena y con esto se disminuye la distorsión que generan las coaliciones. Entonces, me parece que era interesante, ya lo ha hecho la Sala Toluca cuando estableció en algunos precedentes locales que decía que vamos a dividir, si en un triunfo de mayoría relativa, un partido, Morena, dio el 60% de los votos, el PT dio 20% y el Partido Verde, vamos a contarle esa victoria 60-20-20. Es decir, sí había formas de interpretar para disminuir esta distorsión que los convenios de coalición están dando y que es importante decir que no nada más es una cuestión de partidos políticos, sino que la representación proporcional lo que busca es que haya mayor reflejo de la voluntad ciudadana en la representación ante los órganos legislativos. Y esto lo pierde de vista el tribunal en esta sentencia con el fundamento histórico y dice, si así lo hemos resuelto, así lo vamos a seguir resolviendo. Me parece que perdió una oportunidad para, pues, cumplir con su responsabilidad democrática. El juez constitucional tiene una responsabilidad democrática y debieron de haber asumido ese papel y ese rol, sabiendo que las consecuencias de esta sentencia iban a tener no nada más al caso en concreto, sino en un futuro, ¿no? Entonces, pues bueno, otra vez nos quedó debiendo, porque sí había la posibilidad de interpretar de una manera, podríamos decir, conforme a la Constitución, de acuerdo a que
los triunfos de mayoría relativa se contabilizaran de acuerdo al porcentaje de votos que dio cada partido, más allá del tema de la coalición, que podríamos decir que ese ya estaba más o menos superado, ¿no? Que ya lo había dicho el Tribunal Electoral. Entonces, pues desde ese punto de vista creo que pues sí, coincido otra vez que sí se pudo haber dado otra interpretación en este caso. Muchas gracias. Pues bueno, ya nos estamos acercando al final del webinario. Francisco, un poco para ir cerrando el tema, Sí, este, como una conclusión final de lo que nos dice la sentencia, tenemos por ahí una serie de preguntas, pero me gustaría que antes de abordarlas, nos pudieras como dar tu conclusión. sí, con mucho gusto. Bueno, se nos quedan en el tintero algunos otros argumentos importantes que por cuestión de tiempo ya no voy a dar, pero sí hablar de una conclusión que deja la sentencia sobre que nuestro sistema mixto tiene en los cálculos como efecto en la conformación de las cámaras del Congreso una distorsión. Y efectivamente, claro que un modelo donde tenemos privilegio en la asignación por mayoría relativa con una complementariedad de representación proporcional, pues no permite una proporcionalidad pura, va a haber un déficit representativo. Y ese es como el mensaje final que deja la sentencia, ¿no? Al decir, no asiste la razón la parte actora, al pretender alcanzar una correlación exacta entre el porcentaje de votación y las diputaciones asignadas. Yo no creo que lo que se haya pretendido con esta impugnación fuera una representación correlativa exacta, pero lo que sí se pretendía era que no se generaran distorsiones que permitieran una subrepresentación en casi 20 puntos y por el otro lado que permitieran una sobrerepresentación en casi 20 puntos, porque entonces queda un margen de 40 puntos entre unos y otros. No se buscaba una correlación exacta, sino una proporcional y auténtica, entendiendo, y yo regreso a esta idea que ha puesto sobre la mesa mi querido colega Rafael Estrada al hablar del principio de autenticidad que está reconocido en el artículo 41, ¿no? Que la traducción de votos se haga lo más genuino y fiel posible. Y esto se podía hacer, por ejemplo, entre otras cosas, con la propuesta que se hizo desde el INE por la consejera Zavala, que de alguna manera retoma la magistrada Yanino Tarara, donde se decía, es que se cuente el total por partido, pero respecto de su propia votación, no del total de la Cámara. Esto tampoco se aceptó. Me parece que esa era una vía interpretativa seria. Es más, que ni siquiera equiparaba partido a coalición. Decía por el propio partido, pero respecto a la votación del partido, ¿no? Esta me parece que era una salida muy coherente, pero bueno, ¿qué es lo que sigue para nosotros? Bueno, volver a leer la sentencia. Ya llevamos 4 veces, hay que leerla por lo menos otras 2 más para encontrar algunos otros temas. Y definitivamente yo creo que aunque ahora sea un caso juzgado en definitiva, va a ser un precedente emblemático a futuro. Ya el futuro nos dirá y juzgará los méritos y sobre todo las consecuencias de esta sentencia. Y deberá ser un parteaguas, me parece a mí, lo digo de manera muy responsable y muy respetuosa, de que sí es conveniente que se haga como un tribunal constitucional y que no es conveniente que se realice como un tribunal constitucional. Con esto cerraría. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por tus excelentes aportaciones y reflexiones. Y bueno, Fernando, un poco también para concluir sobre el tema, ¿qué nos podrías comentar? Pues que me parece que sí nos quedamos con
agrio sabor de boca después de esta sentencia, en el sentido de que pues no se realizó este estudio de constitucionalidad o este gran, lo que estábamos esperando, algo que me parece que es de verdad contrario a lo que venía haciendo la sala superior, que a lo mejor no sé si tenía, si tuvo relevancia o no, pero era el desechamiento del amicus curiae, que no se aceptó el amicus curiae que presentaron académicos, que presentaron ex magistrados, ex magistradas, en fin. Pareciera que el tribunal siempre había estado abierto, ¿no? Y el amicus curiae era una forma de que había encontrado una forma de abrir al debate, ¿no? Estas cuestiones y no lo aceptó, ¿no? Entonces me parece que con esta sentencia puede ser que se aparte un poco de la tradición que había tenido este tribunal electoral de ser, pues, garantista, progresivo, ¿no? De tener realmente este carácter de tribunal de constitucionalidad y que las consecuencias, pues sí, nos dan ahí una mayoría calificada que el constituyente permanente puede hacer cualquier reforma a nuestra máxima, a nuestra Carta Suprema, ¿no? Y entonces, pues sí, nos quedamos con un mal sabor de boca. Me parece que también es importante, ¿no? Aquí eh, decir que el contexto del Tribunal Electoral de la Sala Superior estaba incompleto, 5 magistradas y magistrados, eso no lo podemos perder de vista. Y esto es un debilitamiento institucional. ¿Cómo se debilitan las instituciones? Pues esto, que estén incompletas, que haya presiones, de las presiones que hablé antes. Sin duda, pues sí, es una sentencia que a lo mejor es formalista, que es apegada al fundamento histórico que han establecido. Sin embargo, no es una sentencia con la calidad que le había caracterizado en estos casos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Creo que lo dejaría por ahí porque ya estamos con el tiempo muy justo. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Tenemos por ahí algunas inquietudes que, por lo que he visto en el chat, se han dado ya respuesta. Si esta sentencia puede ser impugnada, ya comentaron que pues es una sentencia definitiva e inatacable. También nos piden dónde puede ubicarse la, la, mm, la sentencia. Les ponemos por ahí el link. Adelante, Francisco. Gracias. Sí, a ver, yo quisiera dar una atenta y puntual respuesta a un comentario que pone aquí Enrique Inti García Sánchez, en donde señala que querer darle más escaños a ciertos partidos para que puedan presentar acciones de inconstitucionalidad no es algo que debe hacer el tribunal. Pues yo, con el mayor respeto, discrepo, porque estamos hablando de la integración de los grupos parlamentarios de las minorías. Hasta donde yo entiendo, y si no, que me corrija aquí mi querido doctor Fernando Gesto, el acceso y el desempeño del cargo de diputaciones y senadurías así es tutela del Tribunal Electoral. La conversión de votos, ya sea por MR o por RP, en escaños, es tutela del Tribunal Electoral. Si me estoy equivocando, ahí me dicen, ¿eh? Y cómo escindimos esos dos aspectos fundamentales, ¿sí?, de la funcionalidad que precisamente al desempeñar su cargo van a tener las personas parlamentarias. Y una de esas funciones del principio democrático de defensa de esas minorías parlamentarias es la acción de inconstitucionalidad. Por cierto, acción de inconstitucionalidad que es la única vía para combatir la regularidad de leyes electorales en abstracto, hablando de materia electoral. Entonces, a mí me parece que decir que no es objeto de tutela del tribunal, ver que se protegiera la conformación lo más proporcional y auténtico posible de esas minorías para que en acceso al cargo, en ejercicio del cargo, cumplieran con una de sus funciones constitucionales de tutela de esa propia minoría parlamentaria
y que entre otras implica la defensa de la constitucionalidad o regularidad de leyes electorales en abstracto, me parece que decir que eso no es parte del tribunal, pues entonces a lo mejor yo ya me estoy perdiendo de hasta dónde me quedé lo que era tutela de la justicia constitucional electoral. Y por otra parte, ¿es algo que deben hacer los votantes? Bueno, es que los votantes lo hicieron y ahí están los números. Yo expliqué que aquí hay una sobre y subrepresentación que no es como dice la sentencia, que se buscaba una puridad, no, pero se buscaba algo proporcional y auténtico. Y más aún, la respuesta que dio la Sala Superior a este punto, Enrique, fue decir que a quien le corresponde verificar si las minorías parlamentarias llegan al 33% es a la Suprema Corte. Esa es la respuesta que dio. Gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Fernando. A ambos les agradezco las participaciones, todas sus aportaciones y sobre todo esta explicación tan seria, tan puntual y tan técnica que nos ha permitido ya en atención a lo que expresamente dijo la sentencia, tener esta reflexión en este espacio de IntelliJuris. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y bueno, pues no me resta más que agradecerles a todas y todos. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.